Bloque 1. Origen datos. Sesgos. Pensamos en los datos como la verdad pura, como números y hechos objetivos que, si se procesan correctamente, nos revelarán patrones ocultos y nos guiarán hacia decisiones más inteligentes. Pero, ¿y si te dijera que cada dato que generas, cada clic que haces, cada foto que subes, lleva consigo una sombra? Una sombra de prejuicios, de desigualdades y de perspectivas incompletas. La inteligencia artificial, esa fuerza revolucionaria que promete cambiar nuestro mundo, se alimenta de estos datos. Y si el alimento está contaminado, el resultado puede ser tóxico. El problema no empieza en el algoritmo, empieza mucho antes en la fuente misma de la información, en la pregunta fundamental: ¿de dónde vienen realmente los datos? La respuesta es: en todas partes. Vivimos inmersos en un océano digital que genera un tsunami de datos cada segundo. Nuestras interacciones en redes sociales son una de las minas de oro más grandes. Cada me gusta, cada comentario, cada compartido, cada perfil que seguimos teje un tapiz increíblemente detallado sobre nuestras preferencias, opiniones y conexiones sociales. Pero este tapiz no es un retrato fiel de la humanidad. Es un retrato de los usuarios de esas plataformas que a menudo sobrerepresentan a ciertos grupos demográficos, ideológicos o geográficos. El debate público que vemos en Twitter no es el debate público real, es una versión amplificada, a menudo más polarizada, de una porción específica de la sociedad. Un algoritmo entrenado exclusivamente con estos datos para entender el sentimiento popular no entenderá a la población, sino a los usuarios más ruidosos de una red social. Luego están los datos transaccionales. Cada compra con tarjeta de crédito, cada producto que añadimos a un carrito online, cada suscripción a un servicio. Estos datos son increíblemente valiosos para predecir comportamientos de consumo. Sin embargo, reflejan poder adquisitivo. Un sistema de recomendación entrenado con estos datos podría concluir que los productos de lujo son universalmente más deseables, ignorando las necesidades y preferencias de las personas con menos recursos. Este tipo de datos nos dice hacemos, pero rara vez nos dice por qué, y está intrínsecamente ligado a la desigualdad económica, creando un sesgo que favorece a los que más consumen. No podemos olvidar el Internet de las Cosas, o IoT. Nuestros relojes inteligentes monitorizan nuestro pulso, nuestros asistentes de voz escuchan nuestras peticiones, nuestros coches registran nuestras rutas. Estos sensores generan flujos de datos increíblemente personales y continuos. Pero ¿quién puede permitirse un hogar inteligente o el último wearable? De nuevo, nos encontramos con un sesgo de selección basado en el estatus socioeconómico. Un modelo de salud entrenado con datos de smartwatches podría desarrollar una comprensión muy sofisticada de las afecciones cardíacas en personas activas y con recursos, pero ser completamente inútil para detectar problemas en poblaciones sedentarias o de bajos ingresos que no generan esos datos. Quizás la fuente más peligrosa de sesgos proviene de los datos históricos y públicos. Hablamos de registros médicos, expedientes judiciales, archivos policiales, datos de censos antiguos. Estos datasets son un reflejo directo de las desigualdades y prejuicios de la sociedad a lo largo de la historia. Si entrenamos un algoritmo para predecir el éxito profesional utilizando datos de contratación de los años 70, aprenderá rápidamente que los hombres blancos en puestos directivos son la norma y, por lo tanto, el modelo a seguir.
El algoritmo no está siendo malo o racista, simplemente está aprendiendo los patrones de un mundo estructuralmente sexista y racista. El código no hace más que digitalizar nuestros prejuicios pasados, convirtiéndolos en profecías autocumplidas para el futuro. Pero la contaminación no solo ocurre en la selección de la fuente. El proceso de recolección y etiquetado es donde los sesgos se solidifican. Imagina que queremos entrenar una IA para el reconocimiento facial. Si el equipo de desarrollo recopila la mayoría de las fotos de sus propios empleados o de bases de datos universitarias, es muy probable que el dataset resultante esté masivamente sobrerepresentado por hombres jóvenes y de piel clara. Cuando este sistema se despliegue en el mundo real, funcionará de maravilla para personas que se parecen a sus creadores, pero tendrá tasas de error alarmantemente altas para mujeres, personas de piel oscura o de mayor edad. No es un fallo hipotético, ha ocurrido una y otra vez con sistemas comerciales. El etiquetado es aún más sutil y pernicioso. Para que una IA aprenda, los datos deben ser anotados por humanos. Un humano debe mirar una imagen y etiquetarla como gato o perro. Un humano debe leer un comentario y etiquetarlo como tóxico o no tóxico. ¿Y quiénes son estos humanos? A menudo son trabajadores de plataformas de microtareas con sus propios bagajes culturales y prejuicios inconscientes. La definición de toxicidad, profesionalidad o incluso belleza es subjetiva. Un comentario que una persona considera sarcasmo, otra puede etiquetarlo como discurso de odio. El algoritmo no tiene forma de saberlo, simplemente acepta la etiqueta como la verdad absoluta. De esta forma, los prejuicios subjetivos de unos pocos se convierten en la realidad objetiva de la máquina, que luego aplicará ese juicio a escala masiva, afectando a millones. En resumen, el problema de los sesgos en la IA es un problema profundamente humano. Nace de las historias que elegimos contar y las que ignoramos, de las voces que amplificamos y las que silenciamos. Los datasets no son una ventana transparente al mundo, son un espejo que refleja quién tiene el poder de recolectar, etiquetar y modelar la información. Es un reflejo distorsionado, con ángulos ciegos y deformaciones que favorecen a unos en detrimento de otros. Hemos construido los cimientos de nuestro futuro digital sobre esta base imperfecta. Ahora que entendemos que la fuente misma de los datos está contaminada, la pregunta inevitable es, ¿qué tan graves son las consecuencias? La respuesta es alarmante. No hablamos de inconvenientes menores como una recomendación de película equivocada. Hablamos de decisiones que alteran vidas, perpetúan la injusticia y solidifican las barreras sociales de formas invisibles y automáticas. Bloque 2. Sesgos, peligros, consecuencias. Los sesgos ocultos en los datos no son un problema académico, son una fuerza activa y peligrosa que ya está moldeando nuestra sociedad. Cuando un algoritmo entrenado con datos sesgados toma una decisión, no solo comete un error, sino que a menudo amplifica la injusticia que aprendió del pasado. Veamos algunos de los campos de batalla donde esta guerra silenciosa ya está causando bajas. Pensemos en la contratación laboral. En un intento por eliminar el prejuicio humano del proceso de selección, muchas empresas recurrieron a la IA para analizar currículums. El caso más famoso es el de Amazon, que tuvo que desechar su herramienta de reclutamiento porque descubrió que penalizaba sistemáticamente a las candidatas mujeres. El sistema había sido entrenado con los currículums recibidos por la compañía durante una década, un período en el que la mayoría de los empleados eran hombres. El algoritmo aprendió que los candidatos masculinos eran preferibles.
Llegó a penalizar currículums que incluían la palabra mujer, como en capitana del Club de Ajedrez de Mujeres, y a dar una puntuación inferior a las graduadas de universidades exclusivamente femeninas. La IA no era sexista, simplemente era un espejo perfecto del sesgo histórico de la propia empresa. Estaba programada para encontrar más gente como la que ya habían contratado, creando una barrera digital insuperable para la diversidad. El sector financiero es otro ejemplo aterrador. Los algoritmos de concesión de créditos analizan miles de variables para determinar tu solvencia. Pero si se entrenan con datos históricos, pueden aprender a replicar prácticas discriminatorias como el redlining, donde se negaban servicios financieros a personas de ciertos barrios, a menudo habitados por minorías. El algoritmo no utiliza la raza como variable directa, eso sería ilegal, pero aprende a usar variables sustitutas o proxies. Puede aprender que vivir en un código postal específico, tener un nombre asociado a un grupo étnico concreto o comprar en ciertas tiendas son indicadores de alto riesgo. No porque sea cierto, sino porque el sesgo histórico de los datos lo dice. El resultado es que personas perfectamente cualificadas ven sus oportunidades financieras denegadas por un prejuicio codificado, sin recibir jamás una explicación clara. Quizás el ámbito más preocupante sea el de la justicia penal. En varios sistemas judiciales se utilizan algoritmos para predecir la probabilidad de que un acusado reincida. Uno de los más conocidos, llamado Compass, fue objeto de un análisis exhaustivo que reveló un sesgo racial alarmante. El algoritmo tenía el doble de probabilidades de etiquetar incorrectamente a los acusados negros como de alto riesgo de reincidencia de lo que lo hacía con los acusados blancos. Por el contrario, a los acusados blancos se les etiquetaba erróneamente como de bajo riesgo con mucha más frecuencia. Estas puntuaciones de riesgo influyen en las sentencias de los jueces y en las decisiones de libertad condicional. La vida y la libertad de una persona pueden depender de la predicción de un sistema que ha aprendido a asociar la raza con la criminalidad simplemente porque fue entrenado con datos que reflejan un sistema policial y judicial con sesgos históricos. Incluso nuestra salud está en juego. Los algoritmos de diagnóstico médico prometen revoluciones, pero su eficacia depende enteramente de la diversidad de sus datos de entrenamiento. Se han desarrollado sistemas de IA para detectar el cáncer de piel a partir de imágenes de lesiones cutáneas con una precisión asombrosa. Sin embargo, la gran mayoría de las bases de datos de imágenes dermatológicas están compuestas por pieles claras. Como resultado, estos algoritmos son significativamente menos precisos a la hora de diagnosticar melanomas malignos en personas de piel oscura, donde la enfermedad puede presentarse de forma diferente. Una herramienta diseñada para salvar vidas acaba creando una peligrosa disparidad en la atención sanitaria. Lo que hace todo esto tan insidioso es el ciclo de retroalimentación. Un algoritmo de policía predictiva, entrenado con datos de arrestos sesgados, envía más patrullas a barrios de minorías. Esto conduce a más arrestos en esos barrios, no necesariamente porque haya más crimen, sino porque hay más vigilancia. Estos nuevos datos de arrestos se utilizan para reentrenar el algoritmo, que se vuelve aún más convencido de que esos barrios son focos de criminalidad, recomendando aún más patrullas. Este es el peligroso ciclo de retroalimentación del sesgo. Cada predicción errónea confirma y amplifica la injusticia original, haciéndola más fuerte y más difícil a erradicar. Entonces, ¿estamos condenados a un futuro gobernado por nuestros peores prejuicios automatizados? No necesariamente. La conciencia de este problema está creciendo y con ella las estrategias para combatirlo. La solución empieza por una auditoría rigurosa de los datos antes de escribir una sola línea de código. Implica buscar activamente la falta de representación y usar técnicas de balanceo, como la sobrerepresentación artificial de grupos minoritarios o la subrepresentación de grupos mayoritarios para crear datasets más equitativos.
Además, está surgiendo un campo entero llamado IA justa o Fair AI, que se centra en diseñar algoritmos con restricciones matemáticas incorporadas para garantizar que los resultados no perjudiquen desproporcionalmente a ningún grupo demográfico. Se trata de un cambio de paradigma. En lugar de buscar solo la máxima precisión, se busca un equilibrio entre precisión y equidad. La responsabilidad es inmensa y recae sobre los hombros de los desarrolladores, las empresas que despliegan estas tecnologías y los legisladores que deben regularlas. Exigir transparencia en los algoritmos y en los datos con los que se entrenan es el primer paso fundamental. La neutralidad de los datos es una ilusión. La verdadera inteligencia no reside en procesar más información, sino en comprender sus imperfecciones. La pregunta no es si la IA tendrá sesgos, sino si nosotros tendremos la sabiduría para reconocerlos y el coraje para corregirlos.